Ninguno considera que la protección, o sea, en el mundo, ninguno de los países considera que sea necesario proteger al embrión porque no lo consideran persona. Ahora vamos a ir más adelante sobre ese tema. Entonces, sería desproporcionado pretender una protección absoluta del embrión, como veníamos diciendo. Yo insisto con esto porque es importante para poder comprender qué hacemos luego con los embriones sobrantes. Y en nuestro país decíamos que tenemos la ley de cobertura médica, no vamos a entrar en muchos detalles, pero cortito establece el máximo de tratamientos que puede acceder una persona en forma anual. También establece determinadas condiciones como la edad, estado de salud de la persona. También hay centros de reproducción asistida que se dedican a esto, que tienen que estar habilitados por la autoridad sanitaria, tanto en la provincia como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y también dice que se debe comenzar siempre con técnicas de baja complejidad, al menos 3 intentos, antes de acceder a los de alta complejidad. ¿Se acuerdan que hace un rato decíamos que los de baja complejidad dentro del cuerpo y los de alta complejidad fuera del cuerpo? Primero se intenta el tratamiento con esta modalidad, intentando generar el embarazo dentro del cuerpo de la persona. Bueno, esta ley es del año 2013, ya pasaron muchos años, todavía no ha habido una reforma general sobre la ley, sí hubo algunas resoluciones ministeriales, esta es una, que es la que aprueba el consentimiento informado. Fíjense que desde el 2013 al 2017 estábamos sin un consentimiento informado y quedaba liberado al uso y costumbres de los centros de fertilización asistida. Recién en el 2017 tenemos un texto de consentimiento informado tipo, que obviamente cada centro lo puede mejorar, modificar, sumar y restar, pero recién en este momento tenemos una normativa que dice claramente lo que tiene que indicar el consentimiento informado. Todos sabemos que el consentimiento informado es un proceso, decimos un proceso porque no es solamente un papel que firmamos aceptando determinado tratamiento, sino que ese consentimiento informado nos tiene que informar los riesgos, los beneficios del tratamiento y el destino, cómo sería ese tratamiento, si es por baja complejidad o alta, y un montón de otras cuestiones que están establecidas que no vale la pena comentar ahora, pero estuvimos muchos años sin esta normativa. Bien, seguimos en el 2018, también hubo una resolución ministerial que también establecían diferentes supuestos, ¿sí? En este caso, esta resolución decía que toda técnica de reproducción asistida con óvulos propios se realizará en una mujer de 44 años de edad al momento de acceder a ese tratamiento, salvo que haya una prescripción médica que no lo permita, y con óvulos donados de hasta 51 años. Y en el supuesto de la mujer entre 44 y 51, que hubiera crioconservado sus propios óvulos antes de cumplir los 44 años. ¿Sí? Que en este caso puede realizar cualquier tratamiento de reproducción con esos óvulos. Bien, el fundamento de esta resolución en la evidencia científica y empírica nacional e internacional relativo a la tasa de éxito demostrada por las técnicas de reproducción asistida, realizados en los momentos de la mujer, demuestra que tienen mayor éxito si se utilizan ovocitos propios. Sin embargo, existe el banco de semen y de óvulos, ¿sí? No hay un banco de embriones, que bueno, eso es uno de los intentos de... se intenta modificar la ley, o al menos en el proyecto de modificación de la ley está indicado de que se propone la creación de un banco de embriones como para que haya una mayor regulación y cuidado respecto de los embriones.
Entonces, las técnicas de reproducción asistida en el 2015, recordemos, 2013, la ley, en 2015 se modifica nuestro Código Civil y Comercial, y se incorpora al código como fuente de filiación, teniendo en consideración la voluntad procreacional, es decir, quienes tienen la voluntad de procrear y tener un hijo a partir de este tratamiento de fertilización asistida, y esa voluntad se plasma a través del consentimiento informado. ¿Qué nos dice nuestro Código Civil? Bueno, el artículo 19 habla de la existencia de la persona humana, cuando comienza con la concepción. Y veníamos hablando de que la concepción se produce cuando el embrión es implantado en el útero de la mujer. El artículo 21 nos habla de los derechos y las obligaciones de ese concebido implantado en la mujer, que quedan irrevocablemente adquiridos si nace con vida. Esto es lo mismo si ocurriera con una persona nacida en forma natural, también si nace con vida es considerada persona, y si no, no. De tal forma que esto lo homologa. Sienta el principio entonces de los derechos y obligaciones que nazca con vida. El artículo 20 nos habla de la duración del embarazo, la época de la concepción, que es el lapso entre los 300 días y el mínimo de 180 días fijados para la duración del embarazo, excluyendo el día de nacimiento. Sin concepción y anidación nunca podría existir un embarazo. En los derechos sucesorios también se ha tenido en cuenta los derechos que surgen de la fertilización asistida, y el artículo 2279 nos dice claramente que quiénes pueden suceder. Las personas humanas existentes al momento de la muerte, obviamente, las personas concebidas en ese momento que nazcan con vida, y las nacidas después de la muerte mediante técnicas de reproducción asistida con los requisitos del artículo 561. Y aquí vamos a las reglas generales relativas a la filiación por las técnicas de reproducción asistida. El consentimiento informado que veníamos hablando está en nuestro Código Civil y también en la ley la ley del 2013 modificada en el 2017. Y el consentimiento informado tiene que ser obviamente previo al tratamiento, se puede revocar siempre que la revocación sea antes de la implantación, ¿sí? Es decir, que dos personas pueden ponerse de acuerdo, un matrimonio, firma el consentimiento informado, y pueden revocar ese consentimiento informado, es decir, dar marcha atrás, siempre y cuando no se haya producido la implantación. La misma ley establece el protocolo que hay que protocolizar ese consentimiento informado ante un escribano público o certificarlo ante la autoridad sanitaria para después poder llevarlo al registro civil y hacer el registro de esa persona nacida a través de este tratamiento en el registro civil, ¿no? Bueno, y el artículo 562 nos habla de la voluntad procreacional. Los nacidos por esta técnica también son hijos de quien dio a luz y del hombre o la mujer que también ha prestado su consentimiento informado, debidamente inscrito en el registro civil de las personas, con independencia de quien haya aportado los gametos. Recuerden que muchas personas o muchas parejas también recurren a los bancos de óvulos y esperma para poder realizar estos tratamientos, porque las donaciones se realizan actualmente, están permitidas, y si no es con un gameto propio, lo pueden hacer con uno donado. Y el 563, que nos habla del derecho a la información de las personas nacidas por esta técnica, con gametos de terceros. Y todo esto debe constar
en el legajo para inscribir en el nacimiento. De ahí deberíamos preguntarnos después si la persona nacida por este tratamiento decide en algún momento de su vida conocer su pasado, ¿no? Bien, y el 564 nos habla de las personas nacidas por estas técnicas, nos habla de la filiación por la reproducción asistida y la filiación por naturaleza. Hay que obtener del centro de salud interviniente la información relativa a los datos del médico del donante, cuando es relevante para la salud, y también hay que revelar la identidad del donante por razones de identidad, por razones debidamente fundadas, ¿no? Evaluadas por la autoridad judicial, por el procedimiento más breve que procede la ley local. Lo dice textual, lo dice el artículo. Es decir, que en algún momento de la historia la persona podría acceder a su historia genética, porque decimos que un embrión tiene una genética que le es propia, es distinta de la madre y del padre, y en estos casos podría ser. Bien, el 566, que nos habla de la presunción de la filiación matrimonial, se presume hijos del cónyuge, los nacidos, después del matrimonio y hasta los 300 días posteriores a la interposición de la demanda de divorcio o nulidad del matrimonio, o de la separación de hecho o de la muerte. Esto teniendo en consideración los tiempos del embarazo, que también lo hablamos hace un ratito. Esta presunción no rige en los supuestos de fertilización asistida, ¿sí? Si él o la cónyuge no prestó el correspondiente consentimiento informado. Entonces, ¿qué es un embrión? Bueno, como dijimos al inicio, podemos decir que es la unión de los dos gametos, femenino y masculino, en una nueva célula, con un núcleo, con sus cromosomas. Los médicos hablan de cigoto, ¿sí? Que es el primer estadio de la vida humana. Y el embrión se crea cuando se produce la primera división celular de esa unión de gametos. Entonces existen patrones determinados que permiten detectar si un embrión es de buena o mala calidad, diríamos, porque bueno, hay estudios previos que se pueden realizar antes de iniciar la transferencia de esos embriones al cuerpo de la mujer. Entonces, se produce a través de la fertilización asistida los embriones frescos que están listos para ser transferidos al útero dentro de los 5 días. Se habla de una selección de calidad de tipo A, B, C y D. La crioconservación se hace generalmente con los embriones restantes, es decir, aquellos que no son transferidos al útero, pasan a guardarse, a crioconservarse en tanques de nitrógeno. Y este proceso se llama vitrificación, es decir, aquellos embriones que no son viables para ser implantados se crioconservan o se congelan a través de este procedimiento que se llama vitrificación, que es una técnica de laboratorio que permite conservarlos en perfectas condiciones durante un tiempo indeterminado. De hecho, hay gente que ha nacido de un embrión crioconservado, que estuvo crioconservado durante 10 años, y ahora es una persona normal, pero este sistema permite mantener el embrión por tiempo indeterminado. Se enfrían las células instantáneamente y se colocan en nitrógeno líquido a 196 grados Celsius, y como la temperatura baja tan rápido, no le da tiempo a que el agua se congele y se transforme en hielo, sino que se forma como una especie de gel que no daña la célula, por eso este sistema permite mantenerlo intacto. Y de esta manera se reduce el riesgo de embarazos múltiples, sin perder la efectividad del tratamiento, que eso es lo que se busca. Y aquí tenemos el dilema, ¿qué hacer con los sobrantes? ¿Se justifica que en la búsqueda de una mayor eficacia se fertilicen tantos óvulos?
sabiendo que hay algunos embriones que no van, o sea, los que fueron concebidos, pero que no van a ser transferidos al cuerpo de una persona. ¿Qué sucede con un embrión conservado fuera del útero una vez revocado el consentimiento informado para su implantación? Dijimos que se podía revocar siempre que fuese antes del momento de la implantación. Bueno, ¿qué hacemos con ese embrión? Y ante el fallecimiento de la persona que otorga el consentimiento informado, ¿qué debe hacerse frente a estas circunstancias? Descarte, donación, investigación, ¿quién decide? Bueno, hay un desafío de regular esta evasión, no solo en la Argentina, sino también en otras partes del mundo. Y frente a esto tenemos varias posiciones, ¿sí? Tenemos entre ellas la posición de la Iglesia. En 1987, la Iglesia publicó un documento, Donum Vitae, sobre el respeto de la vida naciente y la dignidad de la procreación. Expone su posición respecto a la bioética y la defensa de la vida humana en las primeras etapas. Y este documento acepta la investigación con las células madres adultas del cordón umbilical. ¿Por qué? Porque el cordón umbilical no acarrea la destrucción de un ser humano o de un embrión, ¿sí? Se opone a la experimentación con embriones porque tiene dignidad de persona. Y la posición de la Iglesia es conservar o mantener el mandato de la creación, de la vida. Este documento dice que utilizar el embrión humano o el feto como instrumento de experimentación es un delito contra la dignidad del ser humano, que tiene derecho al mismo respeto debido a un niño ya nacido o a una persona humana. La Carta de los Derechos de la Familia, publicada por la Santa Sede, afirma que el respeto de la dignidad del ser humano excluye todo tipo de manipulación experimental o explotación del embrión humano. Sin embargo, hay legislaciones en el mundo que permiten el descarte después de determinado tiempo para la investigación. Perdón, me estoy yendo acá. Entonces, ¿qué sucede en otros países? 250 países tienen la técnica de reproducción asistida, 41 de ellos tienen programas de donación de embriones, en 14 están absolutamente prohibidos, en Inglaterra se desechan durante el proceso o después del proceso, Italia tiene una ley más restrictiva de Europa, porque impide fecundar más embriones los que se vayan a transferir, Alemania no permite el consentimiento, en fin, no hay un acuerdo, no hay un consenso internacional sobre el destino, qué hacer con esos embriones, los guardamos por cuánto tiempo, ni siquiera hasta con el tiempo nos podemos poner de acuerdo. Tenemos muchas cosas como seres humanos que aprender y sentarnos a reflexionar. Bueno, en España, traje la de España porque es la más parecida a nosotros, la ley permite la utilización por la propia pareja, también la donación con fines reproductivos, la donación con fines de investigación y la destrucción. Pero también les comentaba que todas las leyes, incluida esta, prevé que pasó determinado tiempo, si no se pronuncian sobre el destino, las clínicas son las que toman la decisión de qué hacer con esos embriones, ¿sí? Y para donarlos tiene que intervenir la justicia. El 40% generalmente no contesta porque les crea un conflicto emocional. Claro, ¿qué pasa? Imaginen un matrimonio que decide acceder a este tratamiento porque desea fervorosamente tener un hijo. Tiene su hijo, pero tiene 4 o 3 embriones crioconservados. Una vez que ya cumplió su deseo de tener un hijo, ya no quiere tener más hijos. Entonces, comienza el dilema moral y ético en cada una de estas personas, porque así como no nos podemos poner de acuerdo si el embrión tiene derecho a ser protegido y respetado, las personas comunes ante este dilema no saben qué hacer, les genera angustia, tristeza, dolor. Yo he tenido un caso de una pareja
y era el dolor que tenían y la angustia que tenían, porque ellos decían, es nuestro hijo, y hablaban del embrión como si fuese su hijo, y claro, ellos lo sentían de esa manera, y es respetable y está perfecto, porque podemos decir que el embrión potencialmente es una vida. Finalmente en este caso no terminó nada porque la clínica que tenía los embriones crioconservados terminó diciendo que había sido descartado al día siguiente de la implantación. Pero igual le seguían cobrando el mantenimiento anual. Ustedes saben que las clínicas que realizan estos tratamientos cobran un monto anual por mantener los embriones criocongelados. Finalmente, en este caso, se reclamó los años que había abonado y fin del asunto. Pero fue todo un proceso para este matrimonio de incertidumbre y de angustia, porque para ellos seguían hablando de su hijo. Bueno, este fue un caso de Sofía Vergara, una actriz famosa en el 2013, habían concebido 2 embriones con su pareja. Finalmente el Estado le otorgó los embriones, a los embriones el derecho explícito a demandar y a ser demandados, se prohíbe su propiedad y la destrucción, y requiere que cualquier disputa en relación a su futuro sea resuelta del mejor interés de los embriones, ¿no? Que siguen congelados. Bueno, ese fue un caso que fue muy famoso, muy difundido en la televisión, porque era una actriz muy conocida. Bien, ¿qué sucede en nuestro país? Ya algo les había adelantado. Tenemos miles de tratamientos, miles de embriones crioconservados, y lo único que está legislado es la cobertura, ¿sí? La cobertura de tratamiento, no la práctica. Tenemos una ley, pero no es una ley con principios éticos. Por eso los jueces terminan decidiendo si transpiren o no los embriones, de qué forma. Los embriones congelados, o crioconservados, perdón, no pueden destruirse, se congelan indeterminadamente hasta que una ley especial autorice a donarlos o a descartarlos. Todavía estamos en vías de que esto en algún momento se resuelva, pero seguimos todavía sin muchas reformas en la ley. Entonces, el destino, hay un proyecto de ley en la Argentina que todavía anda por allí, pero bueno, con los cambios de gobierno no ha sido tenido muy en cuenta, pero ya estamos en el 2023. Fíjate que en el 2013 esta ley y las modificaciones que hubo fueron todas ministeriales, porque precisamente, vuelvo a decirles, no es una ley de cobertura. Entonces, este proyecto de ley en la Argentina prevé el cese de la crioconservación, el descarte, prevé la donación para investigación científica, prevé la donación con fines reproductivos y la utilización por parte de los titulares para posteriores tratamientos, es decir, para tenerlos crioconservados y después implantarlos. Esta norma o este proyecto también establece que los embriones sobrantes se crioconserven, pero por un plazo de 10 años, y que vencido este plazo, si la otra parte no dice qué es lo que quiere hacer con sus propios embriones, porque son propiedad del matrimonio, en caso de que haya sido un matrimonio, si hay silencio, el destino sería la investigación. Bueno, este es el nudo y el gran debate que estamos obligados a tratar desde lo ético. Los aspectos más relevantes e importantes es el destino que le damos a los embriones, cuál es el estatus que le damos. La protección del embrión está a la espera de una ley especial, ¿sí? Sin embargo, de nuestro código tenemos el artículo 17 y 157 que de alguna manera protege la comercialización y la manipulación de los gametos. El 17 claramente dice que habla de los derechos del cuerpo
y de sus partes que no tienen valor comercial, por lo tanto está prohibida la comercialización de los embriones. El 57, la prohibición de la alteración genética. ¿Por qué? Porque dijimos que un embrión tiene una carga genética, ¿sí?, que se puede transmitir a su descendencia. Así que estos dos artículos están muy bien puestos. Es importante que tengamos la protección, por lo menos, porque lo que no está escrito está permitido, así que con que tengamos esto es importante también, aunque no tengamos todo lo que nos puede resolver los problemas que surgen a raíz de los embriones que quedan como sobrantes, crioconservados. Entonces, cuestiones éticas que tenemos que resolver. ¿El embrión es una propiedad? ¿Es una vida? ¿Es una persona? ¿Es una cosa? ¿Cuál es el estatus moral del embrión? La polémica se da en todo el mundo, dijimos, y hay una necesidad imperiosa de regular. Entonces podemos hablar del estatus moral del embrión humano y lo podemos decir desde tres maneras distintas. Es una persona potencial y como tal merece su consideración, su respeto y inviolabilidad de su vida, como la que se reconoce a una persona humana en cualquier etapa de su vida. El embrión humano no es una persona potencial, sino un grupo celular que aún no está definido como un nuevo individuo. Y el tercero, antes de su implantación, es un organismo en fase inicial de desarrollo, con una naturaleza incompleta, por lo tanto no es claro de que ya tenga todos los derechos de una persona ya constituida. En la Argentina y los demás países, excepto Costa Rica, no existe legislación sobre manipulación y crioconservación de embriones y límites aplicables a la técnica de fertilización asistida y el estatus jurídico de los embriones. Bueno, esto es una cuestión que hay que resolver. Podríamos decir que el congelamiento o la crioconservación, mejor dicho, de embriones, ¿es éticamente aceptable si su fin va a ser que llegue a la vida con una implantación? ¿O tenemos que aceptar que la crioconservación es independiente del destino que le demos a estos embriones? Y desde la bioética, los problemas morales subyacen, y teniendo en relación los 4 principios de la bioética tradicional, el principio de no maleficencia y beneficencia le correspondería al médico, porque en las intervenciones médicas de investigación, sea de diagnósticas o terapéuticas, no tiene que generar un daño a las personas objetos de esos tratamientos. El principio de justicia, que corresponde a la sociedad, y el principio de autonomía, que corresponde al paciente. Bien, para algunos autores el congelamiento de embriones sería contrario al principio de no maleficencia, porque siguiendo el concepto kantiano, ninguna persona puede ser utilizada solo como un medio para conseguir un fin, por más legítimo y beneficioso que ésta puede ser. Entonces, para discutir esto, es esencial definir cuál es el estatus moral del embrión. Si los embriones que se congelan son considerados o no personas. El personalismo ontológico en el que se basa la bioética personalista trata de reconocer la dignidad de la persona humana como un valor absoluto e inviolable y de garantizar su libre desarrollo, porque considera a la persona como un ser humano desde la fecundación. Para los que piensan que la vida comienza en el momento mismo de la fertilización, el embrión tiene los mismos derechos que una persona y es merecedor de todo respeto y protección. Son 2 argumentos que sustentan este criterio. El primero es que el embrión tiene la potencialidad de convertirse en una persona, y el segundo, que está vivo y que tiene derecho a la vida. Entonces,
para lo que piensan que la vida humana comienza en el mismo momento de la fertilización, el embrión tiene los mismos derechos que una persona y es merecedor de todo respeto y protección. El personalismo afirma que hay una distinción esencial entre las personas, animales y las cosas. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que en el hombre hay bondad y maldad y en los animales y las cosas no. Y habla de una afectividad, ¿sí? Que es el elemento central de la persona. Y este elemento es el que le permite a la persona amar o sufrir. Son dos argumentos que sustentan este criterio, ¿no? Bien. Entonces, la controversia aquí se produce en la consideración del embrión como un ser humano desde la fertilización. Tenemos algunos autores, el pensador contemporáneo John Harris plantea una clasificación, ¿no? Y él habla de personas y de prepersonas. Entonces dice que el flujo continuo de la vida comienza con las prepersonas y que continúa el individuo con las personas, ¿no? En algún momento de ese flujo aparece o desaparece la persona y el criterio que la determina sería la capacidad de autovaloración, es decir, la capacidad de autoconciencia. Para Harris, que es un bioticista, un filósofo en el campo de la bioética, él hace una diferenciación o subraya el concepto de personas, ¿sí? Para juzgar éticamente a los diversos problemas planteados por la biomedicina. Entonces separa el concepto de ser humano o individuo humano del concepto de persona. Entonces, la vida humana debe ser respetada porque se trata del respeto a la persona viviente. Pero, ¿qué entiende Harris como persona? Doctora, perdón, doctora Augusto, sí, para ir cerrando, para ir cerrando, pero tenemos el otro expositor, gracias. Para ir cerrando, entonces, tanto John Harris como otros autores que lo siguen, hacen la diferenciación entre persona y individuo. Entonces dice que una persona tiene que tener autoconciencia, y eso sería considerado persona. Entonces, para ellos el embrión no sería persona, ¿sí? Para esta postura. Bueno, tengo más, pero tiene razón la doctora Lilian, estamos bastante atrasados. Cortito, también hay una técnica de diagnóstico genético de preimplantación que se hace antes de iniciar el tratamiento de fertilización asistida para ver si es viable que el embrión pueda gestarse en ese útero. Entonces, el problema ético, el congelamiento de embriones y el destino nos genera un problema ético profundo que merece una discusión seguramente de filosofía moral actual, y nos falta un consenso. Falta consenso en el mundo para ponernos de acuerdo el estatus del embrión y si merece ser protegido o no. Así como no nos ponemos de acuerdo en muchas otras cuestiones los seres humanos, como las guerras y un montón de otras cosas más, este es uno de los puntos que también tenemos como desafío, como seres humanos y sociedades, en ponernos de acuerdo. Bien, muchas gracias. Gracias, doctora Augusto. Le pido que, ahí está, que deje de compartir pantalla. Bueno, muchísimas gracias. Realmente es muy, muy interesante el tema que ha tocado, como estos temas que venimos hablando ya hace bastantes años también en la comisión. Cada vez se agregan más circunstancias y más dilemas, pero es muy interesante y no le digo a modo de promesa, pero vamos a intentar, posiblemente lo vamos a conversar, a ver si podemos hacer una charlita más para que la doctora Augusto pueda explayarse con más profundidad y no en un acotado tiempo, porque realmente es un tema que nos interesa como sociedad, nos interesa como parte de este mundo, ¿no? Realmente, así que le agradezco profundamente a todos y pido disculpas porque teníamos otro expositor, pero la promesa
Está. Así que próximamente vamos a intentar de que haya una charla mucho más extensiva. Bueno, ahora agradeciendo a la doctora Augusto, ahora tengo el placer de invitar al doctor César Cervini, porque en realidad el doctor Cervini nos hace pensar otra vez en el futuro. Si seguimos mirando al futuro, previamente requiere una construcción del ayer, ¿no? Y del hoy en la salud. Y eso se traduce en la palabra historia. La doctora Augusto hablaba del historial genético de los embriones, de los gametos, pero también en nuestro historial en salud se traduce en ¿qué? En la historia clínica. Es en nuestra herramienta de la salud, que es en realidad es un documento progresivo porque se va desarrollando a nivel de que vamos avanzando en la vida, cronológico el de la salud, y que repite principios muy importantes de integridad, unicidad, inviolabilidad y confidencialidad. En este marco, hoy nuestro expositor, el doctor Cervini, nos ofrece un nuevo paradigma que permite analizar desde la tecnología su uso e implementación. Todos conocemos la historia clínica a papel, pero vamos a ver a través del doctor Cervini otras metodologías que hacen al uso de la tecnología en este caso. Me permito presentarlo, el doctor Cervini es nuestro coordinador de la Comisión de Bioética, doctorando en Derecho Privado, profesor en Ciencias Jurídicas, profesor adjunto regular de Deontología y Marcos Éticos y Legales de Enfermería en la UNLAM, y profesor adjunto regular de Práctica Profesional de la Abogacía de la Universidad de Buenos Aires, y aparte expositor en varias actividades dentro de nuestro colegio como en otras universidades. Muchas gracias. Bienvenido, doctor Cervini, lo escuchamos. Está muteado, doctor Cervini. Ahora Ahí sí. Está. Ahí Buenas está. tardes a todas y a todos. Gracias por haber concluido. Les pido, para empezar, disculpas. Estoy con un estado gripal bastante fuerte. Entonces tengo en esta ocasión la excusa perfecta para echarle la culpa de mis errores, ¿no? Así que, por un lado mal, pero por otro lado descargo desde ya todo lo que pueda ocurrir. Le vamos a echar la culpa al estado gripal. Lili, yo te puedo pedir si vos me haces el favor de proyectar el Power, porque posiblemente no se vea bien. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Voy a intentar, vamos a ver si lo puedo abrir desde acá. Como nos decía Lilian en su presentación, digamos, estos cambios tecnológicos de los que la bioética se ha alimentado, es decir, nosotros como campo de problemas somos de alguna manera tributarios de los problemas que la tecnología ha traído, ¿no? O sea, desde el Comité de Seattle en adelante, cada vez que aparece alguna innovación tecnológica, aparecen atrás de ella o pegaditos a ella los problemas que la implementación de las tecnologías traen, los dilemas y problemas éticos que aparecen y las soluciones que vamos perfilando. En este caso, el futuro llegó hace rato, diría Patricio Rey y su redondito de ricota. Ya está aquí. Si la historia clínica electrónica es una realidad, a pesar de esta cuestión que tenemos todavía, sobre todo quienes ejercemos las profesiones jurídicas. Te pido que nos quedemos en la primera, ¿puede ser, Lili? ¿Cómo no? Gracias. De este fetiche que tenemos, de esa carpetita que tenemos ahí arriba, de este fetiche del papel, ¿no? Que parece que si las cosas no estuvieran en papel no existieran, y si están escritas y en ese soporte existen, tienen entidad, y si no, lo que no se escribe en papel no existe. Esto era así, digamos, ha sido modificado bastante, tanto en el campo de lo jurídico como en el campo de la salud, a partir de la pandemia, ¿no? O sea, todos sabemos todas las transformaciones que ha habido en la tramitación judicial, en la detención de la salud,
la telemedicina, la receta electrónica, la historia clínica electrónica, por decir 3 situaciones, digamos, en las cuales la tecnología aparece ahí como muy clara, mediando de otra manera las relaciones y los vínculos entre los sujetos en estas relaciones de terapéuticas, ¿no? Que se establecen en el campo de la salud. Es decir, vamos a hablar de esta transición, nosotros vamos a hablar de este momento de transición. Las transiciones son momentos difíciles, ¿no? Momentos en los que aparecen y uno advierte problemas. Y ahora, si querés, podemos avanzar un poquito, Lidia, a la siguiente. Ya Lilian refirió a los principios que rigen la historia clínica a papel y que todos conocemos, que tiene que ser ordenada cronológicamente, tiene que estar íntegra, no puede estar tachada, no puede estar arreglada, tiene que estar salvada eventualmente, tiene que ser cronológica, tiene que contener todo aquello que se le dice al paciente, debe contener el estado de salud, el diagnóstico, los procesos. Puedes avanzarme uno, Lili, que yo sigo viendo el anterior. A la segunda. Estoy avanzando, no sé si no Ahí se está. No, ahí, uno para atrás si podés. ahí va. Ahí está. Bueno, a ver, acá tenemos algunos de estos principios, ¿no? Que se establecen normativamente, que están ya en nuestra ley de derechos del paciente. Como decía Andrea, es llamativo que hasta el año que se dictó la ley 26.529, que no es tan antigua, digamos, no teníamos regulación sobre la historia clínica. O sea, y todo lo que teníamos como regulación de historia clínica lo sacábamos de fallos judiciales o de alguna cuestión administrativa de alguna provincia que podía organizar algo, sobre todo para el sistema público. Pero en realidad la historia clínica aparece en la normativa como parte de los derechos del paciente, ¿no? Cuando aparece esta preocupación por la autonomía, esta preocupación por la toma de decisiones del paciente y la disponibilidad de información para el mismo. Si bien es cierto que la historia clínica no es, digamos, desde la bioética tiene, a ver, dos significados. Tiene un significado relativo a la autonomía, que es donde el paciente puede conocer su estado, reconstruir su estado y su historia, ¿no? Pero también tiene un impacto en digamos, en el principio de beneficencia, porque le permite conocer a los profesionales la evolución de ese paciente, esa paciente, el estado anterior, qué se ha hecho, qué resultado ha dado, ¿no? Entonces, las decisiones terapéuticas se vinculan con lo que se ha hecho antes, con lo que se va a hacer en el futuro, y la historia en esto juega un papel importante. Quiere decir, a ver, una historia clínica mal hecha o con anotaciones incompletas puede determinar una suerte de un tratamiento erróneo, ¿no? Si no está bien llevado. Eh, ¿Podemos ir a la anterior, Lili, a la azul? Esa es. Dentro de la bioética, esta cuestión o el enfoque que le vamos a dar es un enfoque mesoético, ¿sí? Es decir, no estamos hablando ni del enfoque microético de las relaciones profesional-paciente, ni de aquellos problemas universales como el cuidado del ambiente o este tipo de cosas, sino que es una cuestión que anda en el medio y se vincula bastante con las políticas públicas, ¿sí? Las políticas públicas locales y nacionales. Y va a ser un poco la mirada o lo que interpela de la bioética este problema de la historia clínica electrónica. Como antecedentes normativos, bueno, les decía, la regulación comienza con la Ley de Derechos de los Pacientes. Vamos a encontrar cosas muy interesantes en la Ley de Receta Electrónica, la 27553. Este año tenemos una Ley de Historia Clínica Electrónica, la 27706, y tenemos el decreto reglamentario, tanto de esta ley como el de la 27553. En estas fuentes normativas vamos a encontrar mucho material para entender cómo vienen los procesos y por dónde pueden seguir y qué problemas y desafíos nos quedan pendientes. Avanzamos una más, por favor, Lili, ¿puede ser? Ahí.
Entonces, ustedes ya conocen esta cuestión de la obligatoriedad, la cronología, integridad, unicidad, inviolabilidad de la historia clínica. Pero lo que no recordamos cuando trabajamos con esta ley es que ya en el momento de dictado de esta ley se previó que la historia clínica pudiera hacerse por, digamos, llevarse en otro soporte, que no sea el papel y se pueda llevar en soportes electrónicos. ¿Sí? En este sentido hubo una especial preocupación en el artículo 13 de la ley cuando se habla de que la historia clínica, cuando se lleve por medios electrónicos, tiene especialmente que atenderse a su integridad. Digamos, los medios electrónicos tienen que permitir que sea íntegra, que sea auténtica, que sea inalterable, que pueda perdurar. Es decir, esto es un gran problema, ¿no? En los sistemas, ¿cuánto tiempo va a durar? El papel lo conocemos, estamos acostumbrados, digamos. Si lo cuidamos, aguanta bastante, ¿no? Pero ¿qué pasa con los sistemas? ¿No? ¿Dónde están? Todos nos miramos y decimos, ¿dónde está la nube? ¿No? ¿Quién la tiene? Y unido a la cuestión de la perdurabilidad, la recuperabilidad de esos datos. Es decir, que eventualmente podamos ir a buscarlos, cosa que en el papel estamos acostumbrados, vamos al archivo, ¿no? Lo llenamos ahí de tierra y en algún momento va a aparecer, pero acá nos da un poquito más de cosas porque es la intangibilidad de los datos o su expresión física, digamos, no nos da esta misma impresión. Avanzamos una más, por favor. ¿Por dónde andamos? A ver, a partir de la sanción de estas normas, se han comenzado a desarrollar una línea de políticas públicas. ¿Sí? Esta línea de políticas públicas, no sé si llegan a ver lo que dicen las flechitas ahí, vamos a ver si las puedo leer de una manera mejor. Se ha creado la ley, la red de salud digital, estas son políticas públicas, ¿sí? Nosotros ya teníamos algo que es importante, que es el COFESA, el Consejo Federal de Salud, y ahora vamos a ver por qué es tan importante el Consejo Federal de Salud en esta política pública. Tenemos una red de salud digital que está en marcha. Tenemos la implementación de la licencia sanitaria federal y la red nacional de interoperabilidad en salud. Estos son algunos recursos que ya están en marcha. Después no hay mucho dato accesible, digo, en que uno pueda decir si esto está marchando bien, rápido, lento, pero son políticas públicas que tienen creación normativa y organismos que tienen que llevarse a cabo. Bajamos una más, Lili, por favor. Acá empiezan el listado que lo que a mí me interesa llegar o compartir hoy con ustedes, que son los posibles problemas o desafíos. Todo lo demás, medio que lo entendemos. Pero ahora empieza aquello que me parece que puede ser un aporte de esta charla. Un primer problema que esto trae es que observamos el problema de gobernanza de nuestro sistema de salud. Y esto ya lo hemos marcado muchas veces. Incluso en la exposición de Andrea anterior, uno dice, bueno, cuando hay que gobernar el sistema o legislar para el sistema, ¿a qué sistema me estoy refiriendo? Porque nosotros tenemos un sistema de salud conformado por un subsistema público, un subsistema de obras sociales, un subsistema de medicina privada y un subsistema, o de medicina prepaga, perdón, y un subsistema aparte que algunos consideran que es el PABI, ¿no? Que es enorme y que tiene sus propias características. Entonces, ¿cómo legislar, digamos, o cómo normativizar, cómo unificar los procesos con una gobernanza tan compleja, ¿no? En la que hay que buscar, más que obligación, adhesión de los sectores. Esto por un lado. Ya lo hemos visto en la pandemia, ¿no? En la pandemia, cuando hacíamos el balance de camas, ¿cómo hacemos para trasladar pacientes del subsector que les faltan camas al subsector que les sobran camas? ¿No? Este problema y las polémicas y los líos que se armaron cuando tenían que ir pacientes del público al privado, que después terminaron yendo del privado al público, ¿no? Terminó siendo así. Y por otro lado, además de los subsistemas, tenemos jurisdicciones. O sea, dentro del subsistema público, tenemos que el Ministerio de Salud tiene muy pocos hospitales, ¿no? 2 o 3 hospitales, pero el resto de los hospitales están en manos de las jurisdicciones, que además conservan el poder de policía sobre la regulación de las profesiones. Entonces,
Si esto es regular las profesiones médicas, digamos, hablar sobre historia clínica, y tenemos que negociar o tenemos que hablar con cada una de las jurisdicciones otra vez y buscar consenso. Digamos, esto se enmarca entonces este problema dentro de lo que políticamente se denomina federalismo de consenso, ¿no? ¿Cómo llegar a eso? Por eso el papel del COFESA, que ya está constituido, que tiene una trayectoria, que tiene una dinámica, que tiene una, digamos, una continuidad, ¿no? Y que ha creado órganos, además, específicos para ir trabajando sobre estas cuestiones. Después tenemos problemas técnicos. A ver, los podemos poner adelante, los problemas técnicos, porque son un poco los que van a mandar y van a traer el resto de los problemas. ¿Cómo garantizar, ¿no?, la transmisión de la información, la disponibilidad de la información? Porque lo que muestra de alguna manera un pequeño muestreo que hemos hecho hablando de potentes hospitales, es que los sistemas y las formas de levantar datos de las historias clínicas no son iguales y a lo mejor ni siquiera son compatibles entre sí. A ver, hablaba con gente de Garraham, compañeros que tenemos acá, decían, bueno, el sistema de Garraham es el sistema de Garraham. ¿Qué sé yo si se puede interconectar o cómo vamos a hacer para interconectarlo tan fácil? Perdón, un segundo. En el campo de la justicia, nosotros, de la administración de justicia, nosotros esto estamos acostumbrados, ¿no? Que una jurisdicción no conoce lo que hace otra jurisdicción. O sea, el sistema no se interconecta, no podemos saberlo. Es más, te cuento, en la provincia de Buenos Aires, el sistema de los juzgados de paz no se conecta con el sistema de los juzgados civiles y comerciales o de familia. Entonces, dentro del mismo departamento judicial hay juzgados con la misma competencia que hacen cosas que no se enteran los otros, porque los sistemas no son compatibles. Bueno, imaginemos esto llevado a la cantidad de prestadores, ¿sí?, públicos y privados que tiene el sistema de salud. O sea, la cantidad de obras sociales, la cantidad de establecimientos dentro de las obras sociales, la cantidad de hospitales, de jurisdicciones y de hospitales y centros de salud dentro de las jurisdicciones. Y además, han desarrollado sus sistemas en relación a sus propias necesidades. ¿Sí? Es decir, cada uno anota o escribe aquello que necesita registrar y posiblemente no sea lo mismo en un hospital de agudos que en un hospital de infecciosos o en una obra social o en un sistema de medicina prepaga en pediatría. No lo sé, digo, a ver, no se ha hecho todavía, se está haciendo este trabajo de intentar compatibilizar, pero me parece que este es uno de los desafíos técnicos más grandes de lograr, a ver, que la información sea transmisible y sea confiable, que lo que yo leo realmente sea aquello que escribió otro. Lo que la reglamentación y la formulación de los programas da a entender aquí es que vamos a estar, vamos a intentar formar algo así como un sistema de sistemas, ¿no? Como algún sistema que homologue, digamos, o que permita la circulación de la información entre sistemas diferentes. O sea, cada uno va a conservar su modo, pero cuando suban información van a tener que hacerlo de un modo consistente con un sistema central que permita la retransmisión de la información. Esto por un lado. Y por otro lado, hay recomendaciones, digamos, hay historias, ya están formulando historias clínicas electrónicas uniformes, digo, como para que las jurisdicciones, los públicos, los privados los vayan incorporando. De cualquier manera, aquello que seguramente todo lo que estamos en el ruedo o en el campo queremos que llegue, que es que si uno va a un hospital se puede enterar qué le hicieron, a ver, uno cae de emergencia en un hospital, tiene prepaga y quieren enterarse qué es lo que pasó, cuál es el historial de esta persona. Esto está como para una próxima etapa y casi la última de la etapa en la que se planifica la tarea de consolidación de estos sistemas, ¿sí? Por otro lado, aparecen, digamos, las tecnologías se insertan en un hábitus, en unas prácticas, en una cultura. Y acá tenemos dos problemas más, que yo los definí como sociales, si se quiere, que hay que trabajar,
Uno de los cuales es la confianza, digamos, que la gente aprenda a confiar, digamos, primero que el sistema sea confiable, pero en segundo lugar, que la gente logre hacer esta transición mental de confiar en que hay un sistema que es inalterable, cosa que hoy tecnológicamente se puede garantizar, ¿sí? Es garantizable. Y es garantizable no de una sola forma, sino de varias maneras que ahora vamos a ver. Y por otro lado, la cuestión de la accesibilidad. Porque lo que se plantea en el programa nacional es algo así como un acceso de parte de profesionales, ¿sí? Lo cual es un problema, pues sabemos que hay profesionales que les cuesta el uso de la tecnología, ¿sí? Yo no vi dentro de las cosas que se están pensando capacitaciones, digamos, o sensibilizaciones alrededor de esta cuestión, ¿eh? No he visto que se programe. Y me parece que esto es un déficit. Si no partimos de que la gente se amigue, entienda y se anime a trabajar con estas herramientas, eso solo no ocurre, digamos, o ocurre mal, ¿sí? Ocurre con que nos ponemos torpes, ocurre con que nos sale mal, ocurre con que nos enojamos, ¿no? Y si hablamos de los profesionales tenemos un problema, pero si hablamos de los pacientes tenemos otro problema más. A ver, lo que el programa de alguna manera plantea es que sea el paciente el que le dé acceso a un profesional fuera del lugar donde se atiende. Es decir, si yo quiero ver, le pido a mi médico que vea cosas que hizo otra médica, digamos, yo tengo que darle el permiso. Bueno, esto requiere cierta alfabetización tecnológica por parte de los usuarios, ¿sí? ¿Sabemos algo de esto? Sí, sabemos bastante de esto. Y habría que aprender de estas experiencias. Hay dos experiencias que me parece que iluminan esta cuestión. Una que tiene que ver con lo que fueron las aplicaciones para vacunación. ¿Se acuerdan? En la pandemia, las aplicaciones, digamos, resolvieron el problema a mucha gente, pero le trajeron muchísimos problemas a otras, ¿no? Terminamos en algunos lugares saliendo de la aplicación, ¿no? Habilitando lugares para que la gente vaya con su documento por fuera de la aplicación, y hubo lugares en los que hubo que ir a buscar a la gente porque ni siquiera tiene documento. Entonces, las políticas públicas no pueden quedar, digamos, sobre todo cuando se trata de un derecho como el de la salud, no puede quedar pegada a un problema de alfabetización tecnológica, ¿sí? Que el que entra y el que no entra, no entra. Hay que garantizar aquí el acceso de todas y de todos. Y otra experiencia que es interesante, y acá la ley lo recoge, es la experiencia del PAMI, ¿sí? Con todo lo que fue y todo lo que sigue siendo la receta electrónica y las órdenes electrónicas. La ley incluso prevé que dentro del consejo asesor o dentro de la experiencia que deben tenerse en cuenta, la del PAMI es una que debe ser especialmente escuchada. Disculpen, ¿eh? Y eso tiene que ver con la cantidad de gente, o sea, la extensión de la población del PAMI, la especial vulnerabilidad de las personas mayores, digamos, y los problemas de acceso a tecnología. Entonces, a ver, habrá que evaluar esa experiencia de PAMI, ¿no? Que la evaluamos seguramente si todos pensamos en los mayores que tenemos en nuestra casa o que los ayudamos a hacer las cosas, a lo mejor las evaluaciones que surgen son muy diferentes, pero habría que hacer una evaluación más sistemática, que posiblemente el PAMI la tenga, ¿no? A lo mejor no la comparte públicamente, pero está hecha, digo, acerca de cuál ha sido la llegada, digamos, el impacto real. A ver, si uno está canchero, la tecnología del PAMI es maravillosa, ¿no? Porque baja la aplicación, va a la farmacia y se traen los medicamentos. Va con el número de afiliado al centro de estudios, del laboratorio, y ya el laboratorio tiene registrado con el nombre del número del afiliado la orden de la práctica que tiene que hacerse. Ni siquiera hace falta ir con el papel en muchos lugares. O sea, ya se está, digamos, a mí me recomiendan no vaya con el papel, no imprima, no hace falta. Imprimir es complicado. Los médicos lo siguen haciendo, porque se lo hacen a los afiliados para que tengan el papel, por esta cuestión de seguridad, de costumbre, ¿no? De que la gente necesita tener algo, pero está funcionando. Bueno, habría que ver qué está pasando con esto para también tener una idea de
cómo anticipar los problemas que van a venir en relación a esta implementación. Ojo que no es un problema menor, ¿eh? El problema de la confianza y el problema de ir adecuándose y entendiendo cómo se maneja esa tecnología puede generar muchos problemas. La gente, cuando le agarra impotencia y no lo puede manejar, se enoja y no lo hace, no accede. Entonces realmente genera un problema de acceso. Esto requiere que haya acciones de sensibilización, de capacitación, pasos intermedios, digo, en que la gente, bueno, a ver, de alguna manera pueda contar todavía con el papel se junte o se guarde en algunos lugares por un determinado tiempo todavía, o que se pueda imprimir, digo, lo cual en algunos casos es muy simple y en otros casos es muy difícil. O sea, hablando de problemas de compatibilidad, no sé si les ha pasado, pero cuando se trata de estudios de imágenes, por ejemplo, los estudios de imágenes se devuelven a los pacientes de muchas formas. Cuando pesan poco se suben a la historia clínica digital, o electrónica, sobre todo en el sistema privado. Pero cuando pesan mucho, no lo suben porque les ocupa mucho sistema. Entonces, ¿qué nos dan? Nos dan, a veces nos daban, no sé si esto sigue pasando, pero me pasó el año pasado, un CD o un DVD. Bueno, aquí que cuando uno va al médico, el médico no tiene el lector de CD o DVD para verlo, ¿no? Que ya, además, el CD y el DVD es una tecnología antigua. Entonces, ¿qué tendría que ir uno con un pendrive, digamos, a buscar su estudio? Bueno, no está resuelto eso claramente, digamos, como tema, a ver, técnico, ¿no? O sea, una cosa es una anotación que es muy fácil, es muy liviana, otra cosa es cómo imprimo, cómo hago jugar un estudio de imágenes complejo, ¿no? Una tomografía o algo así. Avanzamos un poquito, Lili, en la próxima. Bueno, acá, perdón por el título, pero es amenaza, digamos, o alertas que habría que tener en cuenta al momento de seguir avanzando con esto. Algunas de estas amenazas ya están tenidas en cuenta, digamos, y tienen alguna, por lo menos alguna idea o se han pensado, ¿no? Un primer problema es que estamos trabajando con Big Data, es decir, datos globales, datos que hoy por hoy tienen muchísimo valor. Ustedes imagínense el valor que tiene los datos sobre la salud de la población argentina. Para la industria farmacéutica, para la industria alimenticia, para la industria hasta del vestido, digo, para adecuar los talles. O sea, hay una cantidad de información, hay hábitos de consumo que se pueden obtener que valen muchísimo, muchísimo. Siempre vamos a leer en todos los documentos que hablamos de la ley de datos personales. Los datos no se pueden divulgar, pero vamos a encontrar que casualmente, a ver, en una de la normativa, en el decreto reglamentario de la ley de historia clínica, dice que cuando el dato sea aislado de las personas, ¿no? Cuando el dato es descontextualizado, se le quita a las personas y se toma como dato estadístico, no es dato sensible. ¿Sí? Es decir, puede ser utilizado con fines estadísticos, esto no debería ser demasiado problema, ¿no? O sea, la Argentina tiene que puede tomar de acá información el Estado para programar políticas, puede ser usado con métodos, digamos, a partir de necesidades estadísticas, necesidades epidemiológicas, control epidemiológico, ¿por qué no? Pero no exceptúa, digamos, y no dice que estos datos no puedan circular. ¿Sí? Cuando vuelvo a lo mismo, ¿no? Cuando no están atados a las personas, cuando son grandes datos. Bueno, esto es como inquietante, ¿no? Porque somos muy cuidadosos de datos personales, en tanto hablamos de la dimensión personal y privada de las personas. Pero acá no se trata solamente de eso, acá se trata de grandes datos y de un valor y de un bien que el Estado está día a día con la plata de todos
digamos, construyendo. Es un gran edificio que se construye. Y del que se nutre, por ejemplo, la inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial no es tan inteligencia ni es tan artificial. Si no le damos de comer, no aprende. Y acá tenemos datos para darle de comer a la inteligencia artificial. Esta sería una de las cuestiones ahí de como de los problemas que uno observa. Otro es, bueno, a ver, hay una cuestión tecnológica que es cómo se organizan las bases de datos, cómo se suben, cómo se almacenan, y que tienen que ver con dos tipos de base de datos en general. Lo estoy diciendo, por ahí alguien sabe mucho más de sistemas y pido disculpas por esto, pero lo voy a banalizar un poco para que se entienda. O está todo en un solo lugar, digamos que no es un lugar físico, pero alguien controla toda esa base de datos, que es el sistema que en general usamos, no sé, por ejemplo, los poderes judiciales. O la otra posibilidad es establecer el sistema y trabajar en el sistema de blockchain. El sistema de blockchain que son bases de datos distribuidas, ¿sí? Nadie tiene toda la base de datos y nadie la puede modificar por sí mismo. Está distribuido en un montón de máquinas, en un montón de servidores, y para modificar algún dato hay que convencer a la mitad más uno de esas máquinas a través de mecanismos de sistemas para lograr transformar o modificar algún dato. Esto le da mucha seguridad, ¿no? Porque yo no puedo hackear ahí, digamos, la máquina del Poder Judicial. Si voy a la máquina del Poder Judicial no la encuentro en ningún lado, no está. Sí, es una blockchain, ¿sí? Pero por otro lado, me quita gobernanza. O sea, yo cuando quiero tocar algo tengo que negociar, dialogar, convencer, digamos, no tengo el control de esos datos por mí mismo. En nuestro país existen ya blockchain que usa el Estado y hay una red de blockchains estatales que trabaja cotidianamente. Sin embargo, aparentemente, por alguna cosa que dice ahí, el Ministerio de Salud sería como, en la reglamentación aparece que el Ministerio de Salud es el encargado de custodiar los servidores. Entonces, estaría yéndose hacia el lugar de un control centralizado. Un control centralizado, por otro lado, que es importante, porque si hay que unificar información que viene muy heterogénea, no creo que se pueda hacer de otra manera que no sea que alguien tenga el control centralizado, y en este caso es el Ministerio de Salud. Otro punto, vamos a la figura del medio, es la colonización informática, digamos. A ver, nosotros estamos en un país periférico, no somos dueños de todos los desarrollos tecnológicos, y comprar tecnología o comprar acceso implica depender, ¿sí? Porque no los modificamos. Bueno, acá por suerte la ley establece que es sistema de código abierto, esto nos permite modificarlo, ¿sí? Nos permite no depender de los centros centrales de producción tecnológica. Voy a ir cerrando porque ya son las 5 de la tarde y estamos en hora, ¿sí? Ya hablamos del alfabetismo electrónico, la formación de usuarios y usuarias, y si querés, Lili, pasamos al último y ya con esto, y ya ahí vamos cerrando. Les pido disculpas por lo apresurado, pero bueno, estaba muy interesante también lo de los embriones, así que lo aprovechamos todo el tiempo. A ver, es irreversible la transición hacia la historia clínica electrónica. Ya es irreversible, está reglado, está avanzado en las políticas públicas y está de algún modo haciéndose carne en los protagonistas, ¿sí? Por estas experiencias que venimos relatando de PAN y de la receta electrónica de las preparaciones. Es posible que aparezcan problemas de equidad y de distribución en la distribución del acceso a los recursos. Digo, no tendríamos por qué no sospechar de que el hospital de Formosa o el hospital del interior de la provincia de Buenos Aires le va a costar más implementar esto, que va a necesitar más apoyo. Bueno, estos problemas, porque le pasa con todo, digamos, le pasa con cualquier tecnología llevada al campo de la salud. Sabemos que hay problemas de equidad en nuestro país, norte, sur, centro, periferia, interior, ciudades y pueblos, digo, por decir tres marcadores. Entonces, tenemos acá
y atender a cómo este proceso se va dando para no generar inequidad. Y acá el principio de justicia creo que nos dice algo en relación, tenemos un aporte bioético en relación al principio de justicia. Y por último, me parece que este campo de la bioética provee herramientas para poder pensar estas políticas. Digo, cuando se trabaja con la tecnología, sobre todo la tecnología biomédica o en el campo de la salud, la bioética tiene que estar ahí con un ojito mirando a ver qué pasa. Porque la tecnología no es neutral. La tecnología causa efectos positivos, negativos, dañosos, beneficiosos, y a veces va todo junto. Y entonces, entendernos, digamos, entendernos como un colectivo que puede ahí estar mirando y señalar, marcar, alertar algunas cuestiones que ya han ocurrido y que nos han dado a nosotros carta de ciudadanía, me parece que es nuestro rol en este momento. Bueno, agradecimientos a todas y a todos, y llegué justo, me pasé 4 minutos, pero acá estamos. Así que muchas gracias. Muchas gracias, doctor Servini. Muchas gracias a la doctora Andrea Augusto. Para nosotros es un placer. Como verán, todos estos conocimientos de bioética son tan extremadamente inmensos bueno, y tan interesantes que por cada charla serían jornadas enteras sobre un mismo tema. La idea es poder ofrecer estos pequeños, yo les diría, pequeños apoyos de conocimiento para que en unas próximas oportunidades, si hablo en plural y bien dicho, nos podamos reencontrar y seguir, digamos, husmeando detalles desde la bioética en distintos temas. Así que agradezco al doctor Servini, agradezco a la doctora Augusto, agradezco a todos y a cada uno de ustedes este tiempo que han estado con nosotros, obviamente a actividades académicas por permitirnos el espacio, y como siempre los voy a invitar para el día martes 19 de septiembre, tenemos programada otra actividad, así que próximamente ya las vamos a poner, hacer los flyers a través de actividades académicas, hacerles llegar las invitaciones, y los esperamos nuevamente en este pequeño espacio, pero que a nosotros nos llena de mucha satisfacción. Muchísimas gracias a todos, un abrazo fuertísimo a cada uno, y nos reencontraremos para quienes puedan el martes 19 de este mes, que tenemos ya programada otra actividad. Muchas gracias.